empiezo con él. Y ¿Ok? no sé también si nos puede ceder más adelante el control para poder crear grupos y estas cositas. Sí, claro. Desde este momento los pongo como coanfitriones, ¿les parece? Sí. Perfecto. Ujú. Entonces, aquí le ponemos y los ponemos como coanfitriones. Listo. Entonces ya tienen el control tanto de la pantalla Todo esto. como de los grupos. Perfecto. Ahora sí Now ya podemos sacar más. we have the No es cierto. Excelente. Maravilloso. Entonces, Ujú. entiendo que todavía se van a unir algunas otras personitas, ¿no? Una muchacha por ahí anda pendiente de unirse, ¿correcto? Sí. Y Adán, que ya lo conoce. Ok. De hecho, Bueno, ahí está Yola, ok, que acaba de viene a entrar. saludarlos. Ah, maravilloso. Ah, hola, hola. Anda entrando. No, todavía no conecta. De igual forma, Ujú. bueno, mientras se va incorporando esta Yola y si se integra más adelante Adán, quiero comentarles, sabemos que tenemos el tiempo medido, entonces queremos decirles que tenemos dinámicas y cosas de este estilo para ponerlo en práctica, más que solamente se quede en la parte teórica y pues bueno, en teoría todo está bien padre, ¿verdad? Pero al momento de aplicarlo es la parte interesante. Así que sé que hay personas ahorita que están incapacitadas, ¿no? Con de híjoles, no sé si vaya a poder participar o cosas de ese estilo, así que si es su caso, me lo comentan para poder integrarlos como observadores de la dinámica. Para hacer los ajustes necesarios, justamente. Exactamente, y no forzarlos a hablar y a desgastarse la voz, cosas de este estilo. ¿Sale? Ahí por ahí anda. Hola, Yola. Hola, hola, buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes a todos. Qué gusto verte. Gracias igualmente. Es un gusto. Mm. Yo Bueno, voy a estar solamente de observadora en todo. Ya ven cómo son. maravilloso, será un gusto tenerte por acá, Yola. Sí. Así Ok, que, bueno, para arrancar queremos saber algunas cosas de ustedes. Para comenzar, ¿cuántos de ustedes ya están dando consulta o cuántos son todavía estudiantes, están en proceso de titulación? Ya ahí están dando consulta, ok, vale. ¿Todos? Yo soy estudiante. un estudiante eterno. Jorge, Yo soy estudiante. bien, Ok. Ujú. ok. Pero todos ya han tenido práctica clínica, ya han estado frente a consultante. Yo sí. sí. Perfecto, Aunque entonces, somos estudiantes, ya tenemos práctica. excelente. Sí, qué interesante, ¿eh? Híjoles, ¿qué diría la COFEPRIS? Excepto Mauricio. Excepto Mauricio. Mauricio, ¿no has tenido todavía la experiencia de estar frente a consultante? Me va a regañar Marcelo, por eso no quería hablar. No hables. Dijiste hables. Le dijo a mi mente no consciente, hables. No, yo no soy psicólogo para beneficio de los psicólogos, pero Marcelo me obligó a venir. Pero Es un colado. soy un colado. Si quieren ponerme un apodo o adornos, como dice Marcelo, díganme educador. Ya. Bien. Pero si hay que echarse al agua, tengo órdenes de Marcelo de echarme al agua. Entonces, Perfecto. Bien. Ujú. adelante. Excelente. Maravilloso. Lo maravilloso de este enfoque es que no necesitan ser terapeutas para aplicarlo en cualquier área de su vida. No, Entonces, psicólogos, sí. exacto, justo eso. Esperemos que les sea de utilidad. Ese es nuestro objetivo, es que justamente lo vean como una filosofía, así como Yolanda y Marcelo dicen, Muy la seguramente ya filosofía nos han ericksoniana. impregnado. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Nos interesa y ese es el eje ya que hemos estado siguiendo desde que conocimos a Yola y a Mac, sacar la esencia de los modelos y que se lleven más que las técnicas, la esencia propiamente, Los la perspectiva, los principios. Cada enfoque, cada modelo tiene sus particularidades y de ahí se diferencian algunos principios de otros, ¿vale? Pero eso no quiere decir que estén peleados o que uno sea mejor que otro, simplemente saquen lo que les sea de utilidad y háganlo. Exactamente. Qué rico que también tenemos educadores por acá. Creo que también, bueno, mejor dicho, sin duda alguna vas a poder también aplicarlo frente a grupo, si es que estás frente a grupo, Mauricio,
o trabajando, es que nos dejan así como que incierto el terreno de como que sí, como que digo, como que no digo, entonces voy a andar tanteando el terreno hasta descubrirte. A ver, ahí te va. A mí échenme al agua, no Viene. tengo problema. Administro una biblioteca desde hace 23 años, creo, y ahí luego doy cursos, pero mi fuente máxima de vida ha sido la educación, aunque lo haya descubierto hace apenas unos 7 años. ¿Sale? Tengo Ok, 55, entonces hace muy poco. Ya. ok, Pero igual bien. avíntenos al agua. Tengo amenazas de Marcelo al respecto, entonces estoy condicionado. Excelente. Creo que todos hemos tenido en consulta consultantes que llegan a la primera sesión y que llegan diciendo, ya no quiero tener ansiedad. Ya no quiero tener problemas de pareja. Ya no quiero tener problemas con mi hijo, se porta mal en la escuela. Ya no quiero tener depresión, ya no Ya quiero no, sentir esto que ya pesa. no, ya no. Y eso les da una claridad de hacia dónde ir, les deja claridad de qué es lo que quiere la persona. No necesariamente, lo mismo ocurriría si yo llego y les digo, ¿qué creen? Yo no soy Claudia, Yo no soy Arturo, no acabo de egresar de la carrera, no soy psicólogo. no tengo gatos. Entonces, ¿eso les dice realmente algo de nuestra persona? Ujú, Los deja a la deriva. ujú. Ujú, Entonces, ujú. mucho de este taller se va a tratar de hablar de lo que sí queremos, más de hablar de lo que no queremos, es decir, la presencia de la solución más allá de la ausencia del problema. Y fue uno de los aportes principales de la terapia centrada en soluciones. Ujú. Estar indagando qué es lo que sí se busca, cuál es el objetivo, que bueno, hay algunas cuestiones con los avances del tiempo, ¿no? Las Ujú. diferentes generaciones que han seguido el trabajo de Steve DeShazer y Enzo Kimber, pues han sacado otras particularidades y nuevas ideas que a lo mejor distan un poco de lo que les vamos a estar enseñando en este taller, pero si se presta y si nos alcanza el tiempo, Sí. podremos tocar las diferencias, ¿vale? Aquí lo Exactamente. importante es de que se lleven este principio que decía Enzo, ¿no? La presencia contra la ausencia. ¿La ausencia de qué? Pues justamente esto, ¿no? Ya no quiero esto, ya no quiero aquello, pero entonces, ¿qué si quieres? Ujú. A nosotros nos encanta mucho usar la metáfora de ir a comprar a la tienda. Ujú. Cuando tenemos consultantes y nos dicen, es que ya no quiero esto, ya no quiero otro, entonces es de, a ver, espera tantito, ¿no? Imagínate que vas a Ujú. la tienda y que le dices a la tienda, no quiero papas, no quiero coca, no quiero dulces. Chetos. ¿Cómo se quedará el de la tienda, no? Así como de... Claro, ya sé qué quieres. O más bien te pondré una carita de, como los perritos cuando no están entendiendo de, ¿qué? Y entonces, ¿qué si quieres? Acórtame la ruta. Así que llegamos y decimos concretamente, quiero leche, quiero huevos, quiero papas, quiero alcohol. Pero incluso en esa categoría todavía somos más detallados y vamos a profundizar en eso. Pero para arrancar queremos saber 5 cosas sobre ustedes, ¿sale? La primera, queremos saber cómo les gusta ser nombrados, cómo nos podemos dirigir a ustedes. La segunda, cuál es la expectativa que tienen sobre este módulo de la terapia breve centrada en soluciones, si ya conocen, si ya han practicado este modelo o no. Y también la habilidad más potente que tienen como terapeutas, ¿cuál consideran que es? Y un número, del 1 al 15 me parece. Del 1 al 15. Parecerán muchos puntos, pero despreocúpense que aquí sí. los tenemos y los vamos guiando. Sí, si quieren se los voy escribiendo en el chat para que digan, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Cuál era la otra cosa que tenía que decir? Entonces, ¿aventurados o dedito mágico? Ustedes me dicen. Bien, Roxana, gracias. Gracias por aventurarte. ¿Expectativa? Yo una vez, porque luego se me va el avión. Y las veces pasadas, como andaba yo, córrele, esperaba yo poder participar hasta que llegara a un lugar más tranquilo, y ahorita ya que estoy en mi lugar tranquilo desde el principio, pues ya quiero empezar desde el principio. Pues me pueden decir Rox, de Roxana, Rox, no, cualquiera de las dos, como nazca en el momento. Las expectativas, pues principalmente creo que ver diferentes maneras, para mí, como diría todo lo posmoderno, hay diferentes las realidades, entonces me gusta ver cómo lo enseñan diferente, cómo lo explican diferente, esas pequeñas cosas, y también pues hasta ciertas cosas, actualizaciones, cosas que quizás ya me he perdido.
o cosas que en otros lugares no he aprendido sobre soluciones. Yo tengo la maestría en terapia familiar sistémica, entonces el modelo ya lo conozco, lo manejo, pero siempre me encanta aprender y estar atenta a las cosas nuevas que siempre pues, cualquier persona me puede ofrecer. Ujú. Y yo creo que siempre aquí voy a aprender mucho. Y mi mayor fortaleza, sí, ¿verdad? Tu, Ujú. Habilidad más habilidad. potente como Habilidad, terapeuta. sí. Me salen fáciles las metáforas. Yo creo que vengo fumada desde nacimiento, entonces se me ocurren muchas metáforas, este, momentos así muy extraños. Y Ujú. me han dicho siempre algunos, tanto, pues sí, ex pacientes, que mucho de lo que les gusta es de que a través de eso primero los hago llorar y después los hago reír en la misma sesión. Entonces, esa conexión también creo que puedo lograrla sin mucho esfuerzo. Y mi número sería 15. Perfecto. Cuando te escuchaba decir que eres buenísima creando metáforas, me acordé de algo que una persona sabia me había enseñado en una clase. ¿Sabes cuál es la metáfora más potente que puedes ofrecerle a un consultante, Roxana? Una que enganche con su propio discurso, Ujú. Ujú. a su vida o algo más simple. La que te da el propio consultante. Ujú, La que te está ofreciendo. Y desde sí. la terapia centrada en soluciones, trabajamos específicamente con todo lo que trae la persona. Y como bien dices, el modelo ha tenido diferentes adaptaciones, ha cambiado. De hecho, por ejemplo, lo que antes se conocía como la pregunta del milagro ha ido cambiando hacia ahora convertirse en mejores esperanzas, preguntar por la mejor esperanza. O las excepciones es algo Ay, que qué ya... bueno, porque la otra no me gustaba. Sí, Sí. son formas diferentes en las que nos vamos a ir adaptando. Ujú, El contexto va cambiando y las personas también. Y vamos ujú. a comentar esto más adelante. Fíjate Dijiste el que 17. ¿Qué número? 15. 15, el 15. Fíjate 15. que compartiste de las metáforas es algo que me gusta, pero que de alguna forma desde el enfoque de soluciones está peleado. Ujú. Porque una vez nos platicaba Marvel Yevac, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Nos decía Marvel Yevac Sí. que una vez le preguntó perdón, a Steve, ¿dónde quedan las metáforas, no? Y este Steve le dijo, ¿las metáforas? ¿Para qué quieres metáforas? Como nos centramos bastante en la conversación, dar una metáfora es ofrecer una perspectiva del terapeuta que no necesariamente necesita el cliente, porque el cliente lo tiene todo. Ujú. Entonces, desde soluciones no damos metáforas. Cosa que yo y también Mark y otros terapeutas contemporáneos decimos, bueno, ahora sí que cada quien, ¿no? Ujú. Pero Creo ahí van como que, ajá, pequeñas diferencias. Ajá. sí, yo creo que ahí me hiciste pensar dos cosas. La primera es que, bueno, obviamente lo que acaban de comentar, ¿no? No es que nosotros la demos, sino las tomamos de los discursos, de las narraciones, de lo que está diciendo el otro. Y para mí es algo también muy importante. Nuestro lenguaje español mexicano es metafórico. Ujú. Entonces, creo que no podemos evitar de repente retomarlo porque así hablamos con muchas metáforas, nada más no las tenemos claro y sobre todo no las ocupamos enfocadas a solucionar lo que tenemos. Simplemente las decimos sin tener la clara conciencia de lo que estamos diciendo y yo creo que es parte de nuestro lenguaje, entonces ahí sí no podemos evitar. Y Ujú. fíjate, esto es importante porque lo más importante en la terapia centrada en soluciones es la conversación. De hecho, si todos ustedes pueden cambiarle el nombre de solución por conversación, creo que les va a ser más factible entender la dinámica De la la terapia. TBCS, ¿no? Ujú. Cambiar la solución por la descripción, terapia centrada en descripción, porque es justamente eso lo que nos enfocamos, en obtener descripciones. Y la elaboración que haga el cliente, bueno, ya es cosa del cliente, del paciente o consultante, como le quieran llamar. Solo era una pequeña acotación, ¿no? Así que depende de cómo lo quieran aplicar. Ujú. Ujú. Así que elegiste el número 15. Sí. Por acá hay una pregunta. Ya no se vale repetir, ¿eh? Así que ya el 15, olvídense. Es completamente de Roxana. ¿En qué época histórica te gustaría vivir si volvieras a nacer?
Puta mano. Yo creo que, sinceramente, Ujú. yo nací en el 77. Ujú. Pues quizás a lo mucho unos, no sé si 5, 7 años antes, a lo mucho. La verdad es de que pienso en las diferentes épocas del desarrollo humano, del ser humano, y nunca me ha gustado la posición de la mujer a lo largo de la historia. Entonces, quizás históricamente se me hace muy interesante en sí todo el desarrollo feminista, pero yo creo que me hubieran matado muy temprano porque me hubiera puesto a pelear y a decir cosas y no. Y obviamente la Edad Media y todas esas cosas y Roma y no. Identificarme en la parte como mujer, no me gustaría haber pasado todos esos momentos en la posición de la mujer. Entonces, creo que en la época actual es donde eh, podemos hablar, tenemos más voz, tenemos muchas cosas, y por eso en otra época no me imagino porque estaría yo teniendo que tapar la boca y no, a lo mucho unos cuantos años antes, Ujú. eh, quizás posiblemente en la época de mi papá. Él nació en 1950 más o menos, 10 años antes, no me acuerdo muy bien, porque a él le tocó, eh, no sé si ustedes también, o los que somos de Ciudad de México y zona metropolitana, a él le tocó brincar el río Churubusco cuando era río. Entonces, y le tocó ver Iztapalapa cuando todavía era parecida a Xochimilco cuando era niño. Pues quizás me hubiera gustado ver esa parte de México más, sin tanta gente y demás, pero nada más por eso, pero prefiero quedarme así más o menos en donde era así. Por aquí estoy bien, ¿no? Eh, En la época actual estoy perfecta. Bien, entonces. Aviéntale la bolita a alguien más, Roxana. um, Oink. Jessie. Yo, Ujú. está bien bueno, cualquiera de los dos me gusta. Creo que en mis ondas de psicología utilizo más el Jessica, quizá porque es más extraño o difícil de estar hablando de cómo se pronuncia el segundo. Ujú. Entonces, Jessica o algún diminutivo está bien para mí. Mi expectativa, creo que estoy intentando construir como esta estructura del diplomado y de retomar de estos enfoques que parten de los trabajos de Erickson, de qué forma incluirlo, cómo apropiarlo para mi práctica y para mi vida en todos los ámbitos. Entonces, pues, me parece algo muy interesante. Justo en el instituto ya había tomado yo un taller al respecto, pero bueno, era otra versión de mí también, así que me emociona mucho tomarlo esta ocasión y ver qué más hay, incluso descubrir qué estoy haciendo de eso, porque también tomé otros enfoques y qué tal que ya hice ahí mi propia mezcla y tal vez ni siquiera lo tengo tan claro. ¿Qué más? Mi habilidad más potente, yo creo que logro generar como una especie de ligereza, incluso de humor. Creo que es lo que llega a mí cuando está esa pregunta. Y el número 11. Excelente. En cuanto a la estructura que mencionas, sí podemos compartirles una guía. No es rígido que tiene que ser así. En la primera sesión tienes que hacer esta pregunta y después no. Sino es flexible. El modelo es flexible. Entonces, simplemente les vamos a dar el bosquejo de hacia dónde es que estamos encaminando cada intervención que estamos realizando. Y cuando tú te preguntas cómo incluirlo en mi vida, digo, ay, qué rico. Qué padre, porque esa es la intención. Al menos nuestra intención es que no se queden con la parte técnica. De hecho, técnicas sí van a ver. Y las técnicas es algo que pueden investigar en San Google, por Dios. O sea, le ponen técnicas del modelo y ahí salen a chorros, 100,000.
Pero lo rico e interesante de esto es lo que hay detrás de cada una de las técnicas, es decir, los principios, los supuestos, las estrategias que se siguen. Porque cuando la técnica falla, el principio sale a flote. Cuando la técnica no funciona con el consulta, que la persona te dice no creo en los milagros, jaque mate a la pregunta del milagro. ¿Y entonces qué hago? ¿Cómo me meneo? Pensando en principios. Y fíjate, esta cuestión de integración de la psicoterapia ericksoniana y la terapia centrada en soluciones es algo que no muchos lo explican y que de alguna forma nosotros, como ya teníamos como este bagaje primero de lo ericksoniano y después de lo centrado en soluciones, hemos hecho por ahí ciertas incorporaciones de ambos enfoques o ambas perspectivas y pienso que es algo que no lo han hecho en otros terapeutas, otros docentes. Han integrado lo Quiero pensar, ¿no? Y vamos a buscar la manera de que esto que ustedes están aprendiendo de la hipnosis ericksoniana lo puedan integrar, ¿no? A lo mejor, como me imagino, o si no es que todavía no lo han visto, la diferencia, ¿no? Justo entre hipnosis y técnica hipnótica, cómo podemos sacar esas pequeñas particularidades de todo el proceso hipnótico e incluirlo en las conversaciones, ¿no? Como una manera de integrar ambos enfoques, ambas perspectivas. Y sí, por supuesto, lo más importante, como ya les decíamos, es integrarlo, ¿no? Como una filosofía, esa es como nuestra meta. Así que qué padre. Así que elegiste el 11 por acá. Ay, acá. ¿Qué es lo más alocado que has hecho, Jessica? Emprender en plena pandemia. ¿Qué emprendiste? Yo creo que lo más alocado que he hecho es justo en la pandemia, como abandonar los pretextos y empezar a hacer lo que yo quería, estudiar lo que yo quería, tomar los talleres que yo quería, dejarme llevar aunque fueran temas muy distintos, leer los libros que yo quería. Creo que es absolutamente lo más alocado. Disfrutar más la vida en un momento de crisis mundial es lo más alocado. Qué buen motivo. Bien, maravilloso, excelente. Gracias, Jessica. Aviéntale la bolita y más. Miguel. Hola, Miguel. Ahí te va la bolita. Gracias, Jessy. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Miguel y me pueden llamar Miguel. Mi expectativa sobre el taller, yo estudié recientemente, terminé el ciclo de la maestría en psicoterapia ericksoniana aquí en el instituto, entonces recientemente lo terminé y tuve la oportunidad de tener también una formación respecto de este enfoque. En ese momento también, un poco en el sentido de lo que decía Jessy, pues yo era otro, o más bien tenía otras bases, tenía otros conocimientos, otras expectativas y ahora tengo otras. Me interesa saber cómo me posiciono aquí en ese taller siendo quien soy ahora. Entonces esa es mi mayor expectativa, además de que también soy un poquito, como decirlo, como obsesivo con repasar y estar como constantemente revisando cosas y poniéndome pues en posibilidad de aprender. Entonces esa posibilidad siempre que está abierta, pues la tomo y creo que aquí voy a aprender mucho. ¿Qué sigue? Déjame ver las preguntas. Bueno, entonces ya conozco el modelo. Mi habilidad más potente como terapeuta, yo considero que es que hago contacto con las personas y que me hago caso. Esa, por ejemplo, esa no era una fortaleza para mí, el hacerme caso. Era más bien una debilidad. Y ahora en la práctica y con no sé, un poco con la experiencia, siento que ahora esa es una de mis habilidades más potentes. Y escojo el número 7. Se nota la influencia de Mac y Yola. Sí. En tu habilidad. Apestas a Mac y Yola. Sí. ¿Sabes? Caso. Yo también, sí, si me preguntaras cuál es mi habilidad más potente, diría lo mismo. Hazte caso. Qué padre. Y fíjate, algo que nos gusta mucho hacer es hacer las distinciones, porque nosotros somos muy integrativos.
a la hora de enseñar a veces decimos, estas soluciones y esto es ericksoniano con la finalidad de que no se vayan con la idea de que uno es de uno y otro es de otro y se van cruzados. Y No que nos cuando les gusta- pregunten digan, sí, Sí. esto es centrar en soluciones y te digan, no. Ujú. Ujú. O si vas a decir una cosa así, no digas que te formaste con nosotros, no, Sí. no nos menciones, pero sí es que tengan claridad. Y qué padre que tengas esta hambre de querer aprender, hambre de querer repasar. Y me recuerdas lo que dice el Principito, ¿no? De este libro puede ser leído y releído tantas veces como sean posibles y en cada una de esas vas a encontrar cosas diferentes. Y lo mismo pasa con este taller. Tenemos el interés de poder nutrirles más de lo que ya tienen, por eso estamos sondeándoles ahorita de a ver qué tanto ya conocen para no saben, quedarnos ujú. en hasta donde ya han visto en pasados, en talleres previos. ¿va? Ahora ya ustedes recientemente tocaron un tema que ya se me enganchó acá y vamos a tener que discutirlo, que es este asunto de que las metáforas no son para el enfoque. Yo estoy en desacuerdo con eso, pero ya está aquí, pues yo sé que es algo que va a estar ahí presente y vamos a tener que discutirlo. Sí. Vale, con Sí. gusto, sí. Es que son diferentes perspectivas. Nos hemos formado con diferentes ponentes a nivel internacional y en esas formaciones nos han compartido perspectivas que yo también he dicho, madre mía, por ejemplo, hay por ahí sujetillos, Sí. personitas, No humanos. quiero decir nombres. No quiero pero- decir nombres, pero viven, que Viven dicen, por Perú. viven por Perú. Y dicen que Ericsson influyó Ajá. en este modelo. Y yo, Ujú. ¿Cómo? ¿Qué pasa Y aquí? para mí es como de, Sí. no. ¿Qué estás Ajá. diciendo? Y yo, no. Y yo, ¿cómo crees? Y entonces rescatamos estas opiniones y decimos, a ver, no, vamos a fortalecer este punto. ¿Cómo fregados de que no? Claro que sí. Y entonces vamos a recalcar, y no están peleados, o sea, estamos integrando y por supuesto que tiene que ver. Así que yo creo que más que estar discutiendo, vamos a estar juntando, aliándonos para atacar al enemigo. Así que Porque dijiste... creo que si Bellevach dijo que no están las metáforas aquí, entonces esas 200 tareas de terapia breve tendría que reducirlas. No, fíjate, ¿no? quien lo dijo fue Steve, porque Bellevach ok. en un diálogo con Steve le dijo, oye, ¿y las metáforas? ¿Tú qué opinas de las metáforas? Y Steve le dijo, bueno, ¿para qué necesitas metáforas si todo está en la conversación? ¿No? Y entonces Mark dijo, bueno, pues tu perspectiva, ¿no? Porque yo soy más integrativo, más incluyente, entonces, bueno, si tú dijiste eso, pues eres tú, Está ¿no? bien. Y Vale. aparte tomen en cuenta de que, por ejemplo, Mark Bellevach también integra soluciones con narrativo y también últimamente anda con otro enfoque que anda considerando y no se me pilló ahorita. ¿Cuál es? Y con el desarrollo del trauma, cómo intervenía el trauma. Pero bueno, regresemos para acá. Dijiste 7, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Con qué personaje ficticio te identificas más, Miguel? ¿Ficticio? Sí, puede ser caricatura, película, algún personaje de libro. Bueno, no sé si es ficticio, es un poco como mitológico, con Espartaco. Órale. Sí, con él me identifico. Bélico. No por ser guerrero o eso, asesino y tal, sino como por el motor interno de su causa, ¿no? Ok. Pues la liberación Lo puedo de los anotar. esclavos. Sí, y justamente esta afiliación que tienes a tus propios ideales y se refleja bastante bien en la personalidad que tienes, ¿no? Justamente no estoy de acuerdo, vamos a echarnos un pollito, Sí. vamos a ver al pie de la letra. Vas bien, por buen camino. Échale la vuelta a alguien. Déjame ver los nombres. Jorge Armando. Ok. ¿Cómo me gusta que me digan? Pues Jorge Armando es muy largo, entonces como que es más tedioso, ¿no? ¿Qué expectativas tengo que tener? ¿Qué expectativas tengo del curso? Principalmente tener herramientas eficientes y funcionales para la intervención, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que en determinado momento estoy procurando o buscando, ¿no? Cómo lograr hacer el camino más rápido, más fácil o más eficiente
para que la persona se vaya mucho mejor, más y de forma breve, ¿no? Ya conocí el modelo de terapia. No precisamente, tengo unas breves nociones, pero no precisamente. Quizás cuando ya lo estemos mencionando, de repente empieza a cuadrar cosas con las diferentes cosas que ya sé, pero no sé a precisión. ¿Cuál es la habilidad más potente como terapeuta? Precisamente yo creo que sería más bien el análisis y síntesis, ¿no? Me gusta de repente, soy chismoso con licencia, muchas veces les digo, entonces indago mucho, ¿no? Voy buscando muchas cosas y me gusta de repente irlas sintetizando, el tratar de ir obteniendo el recurso un poquito más fácil o más digerible. Y el número 8. Fíjate, me llamó mucho la atención esto que dijiste, ¿no? Esto de chismosa con licencia, porque dice Harlene Anderson que un elemento importante para la terapia es la curiosidad, la genuidad en las preguntas. Entonces, esto es algo que retoman mucho los terapeutas posmodernos de la terapia centrada en soluciones y es un requisito indispensable. Como nos centramos tanto en las conversaciones, no en el lenguaje, es propio de un terapeuta abandonar la técnica, abandonar todo lo que sabemos e interesarnos genuinamente con el cliente. Y de ahí surgen cosas que muchas veces no podríamos llegar a ese punto si no tuviéramos la estructura presente, porque dejaríamos de ver a la persona. Así que, mira, qué interesante. Desde esa curiosidad genuina. No sé si conozcan estas dos versiones de la terapia centrada en soluciones, la versión 1.0 y la 2.0. ¿Han escuchado hablar sobre esto o es nuevo para ustedes? Ok. Esto hace referencia al cambio que ha surgido, a los avances, a las modificaciones que ha tenido el enfoque. Y uno de los ajustes tiene que ver con esto, de vamos a cortar la terapia, que sea breve. Por ejemplo, Steve DeShazer decía que, híjoles, hasta cierto punto se arrepintió de ponerle el apellido breve, porque entonces buscábamos a toda costa que saliera el consultante en menos de 10 sesiones, pero nuevamente el foco en dónde estaba, en las sesiones o en el tiempo que tendría que estar saliendo, y si no salió, ya valió queso. Y eso es algo que tienen a confundir muchos y que también lo tienen a enseñar, no sé si decirlo mal o mejor dicho erróneamente o muy diferente a como lo plantean los autores, porque breve lo pusieron en honor justamente al MRI, que es donde ellos se enfocaron. Dijeron, estos son terapia breve para la resolución de problemas. ¿Cómo le pondremos nosotros? ¿No? Bueno, vamos a explicar un poco más la historia adelante, pero retoman el breve justo del MRI, ¿no? No porque la terapia tenga que ser en 10 sesiones y muchas veces se suele enseñar hacia el enfoque. Si no son 10 sesiones, no estás haciendo terapia centrada en soluciones y quién sabe qué hace. Si no es así. No, conocemos terapeutas que han tenido procesos con personas de más de un año y están haciendo terapia breve centrada en soluciones. Así que no se casen con el apellido de tiempo, de breve. De hecho, esto es más bien como un efecto más que como una causa. A raíz de que estamos enfocándonos en lo que va bien, en lo que funciona, eso termina detonando que el proceso se acorte, que sean pocas sesiones. Pero el enfoque es ese. Como les decía, en cuanto a TBCS versión 1.0 y la 2.0, en la 2.0 de plano buscan quitar por completo el espacio para hablar del problema. Es decir, ya no necesitamos ni siquiera saber el motivo de consulta de la persona, sino arrancamos desde el primer encuentro preguntando sobre ese futuro deseado, esa mejor esperanza. Y si nos vamos todavía más técnicos, desde la 2.0 ya no nos interesan las soluciones. Fíjense qué interesante. Pero bueno, vamos a verlo ya. Sí, Pues, vamos para allá. Ando generando ruido aquí, ando generando ruido. Dijiste 8, así que vamos a ver. Comparte los 3 dígitos atrás de tu tarjeta. Es cierto. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de infancia, Jorge? Ay, Dios. Creo que sería una ocasión en la que yo precisamente nadaba y competía, en el que según yo había quedado en segundo lugar y ya iba alguien dispuesto cuando iban mencionando los lugares y de repente llega el maestro, me sienta y de repente que resulta de que había ganado el primer lugar por un dedo prácticamente, ¿no? Que yo ni en cuenta. Y cuando me levanto, pues hasta me resbalé y me caí allí frente al podio y todo. Divertido, ¿verdad? Pero bueno, como niño, ¿no? No,
Interesante. Te puedo imaginar y imagino una escena bastante chusca. En mi cabeza está como la escena de Jorge cayéndose, levantando con esa ingenuidad que tienen los pequeños. Sí. Bien, gracias. Aviéntale la bolita a alguien más, Jorge. Pues Mauricio falta y ya está ansioso por hablar, yo creo. Bien. También Viene falta Mauricio. Elizabeth. Y falta Elizabeth. Fue venganza, ¿verdad? Sí. Me la debías. Nomás te debía como 10. Bien, Mauricio es mi nombre. Ya no quiero decir cómo no me gusta porque no me pelan. Expectativas, todas, todo lo que es aprender este mundo, todas. Que si va a salir bien o mal, eso no me preocupa. Procuro no tener expectativas en la vida porque me fijo algo que creo que va a pasar y no me la fijo. Tengo la expectativa que voy a seguir aprendiendo un montón. Además, como los veo trabajar en grupo, me gusta cómo le hacen, los felicito. Ya conozco el modelo, lo estoy conociendo. Habilidad como ponente o terapeuta, elijo un número del 1 al 14, ya me ganaron el 15, entonces elijo el 1. Ok, ¿y tu habilidad más potente como Mi habilidad persona? más potente. Bueno, Como comunicador, ay, tramposo. Yo creo que son 2, preguntar y contar historias en forma de Creo que metáfora. eres la primera persona que dice que la habilidad más potente es preguntar. Estaba haciendo el recuento. Esa es una habilidad muy base para este enfoque. El saber preguntar, qué preguntamos, desde dónde preguntamos, ¿no? Cómo preguntamos. Es interesante. Y de hecho también dijiste otra cosa que me remonta a hacer esta diferenciación entre el enfoque 1.0 y el 2.0. Porque desde el enfoque 1.0, el futuro es importante. Hacer proyecciones al futuro por medio de las conversaciones es importante, pero desde la 2.0 no. Porque estamos infiriendo que conocemos el futuro o que buscamos un resultado en específico y realmente no pasa así. Así que me gusta esta perspectiva porque te siento a ti más en la 2.0. Siento que lo que te podemos dar te puede complementar bien. Por ahí dice un sabio, encárgate de hacer buenas preguntas, porque una buena pregunta lleva en sí misma la mitad de la respuesta. Así que dijiste el número 1. Bien, vamos para allá. Ahí. Si pudieras escoger cualquier lugar, ¿dónde te gustaría vivir? En el Valle de México. ¿En dónde vives actualmente? En el Valle de México. ¿Y en dónde elegiría? En el Valle de... Ok, vale, excelente. ¿Quién más me falta por aquí? Que se me está... Eli. Espérame, le echo la bolita a Eli, no me la discriminen. Ahí te va, Eli. Está bien, aquí la recibo. Eso. Gracias. Bueno, mi nombre es Elizabeth Vargas. Me dicen Elizabeth, me dicen Liz, me dicen Eli, me dicen Elisa, bueno, me han dicho hasta Betty. Entonces, para mí fíjate que para mí es así como indiferente completamente. Me gusta mi nombre. Y más después de que supe por qué me lo pusieron, entonces fue algo muy bonito. La expectativa a aprender, seguir aprendiendo. Yo tengo ya muchos años, trabajé muchos años en otra vertiente de lo que es la parte de la psicología en los recursos humanos, casi 30 años, y llevo 20 años en la parte de la terapia, combinando siempre las dos partes. Entonces, aprender, yo, por ejemplo, el modelo es nuevo para mí prácticamente. Yo estaba muy enfocada a las cuestiones sistémicas, pero desde la perspectiva y desde el conocimiento de lo que es los movimientos sistémicos dentro de lo que son la parte de las constelaciones. De ahí es como me regreso a la terapia. Entonces, es para mí muy importante, y sobre todo después de que
cuando me regreso a estos modelos terapéuticos he tenido la suerte de estar con muy buenos maestros nuevamente para hacer ese reaprendizaje, conocer las nuevas técnicas, todo lo nuevo que ha surgido y muchas cosas más. Y uno de los lugares en donde he aprendido muchísimo pues es con el doctor y con la doctora. Realmente los conozco desde el año pasado en el Congreso Ericksoniano. Me llama mucho la atención porque con ellos aprendí el uso de las metáforas, empiezo a usar las metáforas. Me encanta cómo da la clase del doctor en cuanto a la parte de la bioneurología, se me hace tan sencillo el aprendizaje. Entonces, eso me ha facilitado mucho darle un giro completamente a cada proceso terapéutico que tengo. Mi habilidad más potente que tengo siempre o que he tenido como terapeuta inclusive ha sido la de la observación. Soy muy observadora, entonces eso me ha permitido ver la calibración, los cambios de estado, el sentado, todo lo que tiene que ver con la observación. Y el número que más me gusta pues es el 3. Nada más. Concretamente. Concreta, duro y a la cabeza. Sí. Qué padre que tengas esta cualidad, esta habilidad como más potente de la observación, porque mucho de las conversaciones que vamos a estar haciendo tienen que ver con en qué te estás enfocando. Y bueno, tú dices que no sabes tanto de este modelo, pero a mí me parece que sabes más cosas de las que crees que no sabes en realidad. Así que, bueno, nos vamos a ir adentrando. Así es. Voy por tu número, el 3, dijiste. ¿Qué cosa dirías que te caracteriza o que sería muy tuya, Eli? Todos me han identificado durante muchos años, me pusieron la biblioteca, porque me encanta leer, me gusta mucho leer, me gusta mucho investigar, me llevo de una línea, me voy de una línea a otra. Por ejemplo, soy máster holística porque me he ido de una línea a otra. O sea, si veo, es que te hablan, por ejemplo, de que mira, dentro de la terapia y mira que las flores de Bach, pues, ¿qué son las flores de Bach? Me voy a estudiar las flores. Que mira que ahorita que ya hay las cuestiones terapéuticas, los símbolos, me llamó la atención los símbolos, pues vamos a conocer qué son las runas, qué son los símbolos hebreos, qué son los símbolos, todos los símbolos. Después de ahí, no, es que mira que también es importante conocer los símbolos que se manejan en el tarot, pero Jodorowsky dice que esto, y quién dice que esto, y así me he ido. Entonces, a mí me dice mucho que voy investigando, leyendo, y por eso he tomado, psicotrauma en adolescentes, en niños, cuántica, salud cuántica, medicina cuántica, estuve 3 años, o sea, muchas, hice 2 maestrías en constelaciones familiares, hice una en constelaciones de consultorio, segundo nacimiento, y bueno, N cantidad de cosas, desde holísticas hasta de todo tipo, pues, porque me gusta mucho la investigación. Para mí una de las cosas fundamentales fue cuando desde chiquita yo siempre me preguntaba por qué la gente actuábamos como actuábamos. Yo quería entender por qué la gente era así, inclusive me hacen burla porque yo tengo una fotografía de bebé en donde esta rayita que tengo aquí, yo tenía meses y yo ya estaba así. Entonces me decía, tengo una fotografía de bebé donde me está cargando dice mi mamá, mi madrina, y yo volteaba y yo estaba viéndola así, pero muy a detalle. Entonces, toda la vida fue investigar qué pasaba con nosotros los seres humanos, por qué hacíamos lo que hacíamos. Entonces, siempre eso es algo que para mí ha sido muy, muy importante y muy representativo. Bueno, detecto que en este grupo hay mucha curiosidad, mucha inquietud sobre querer aprender y qué padre. De hecho, les quiero pedir que si pueden irme escribiendo sus correos en el chat, porque tenemos material por compartirles, mucha bibliografía. Si quieren bibliografía, tenemos de sobra de soluciones. Así que, por favor, váyanme compartiendo sus correos para también hacerles llegar el material que vaya surgiendo, ¿no? Como idea. Y bueno, según yo ya estamos todos por acá. Gracias en la medida que van escribiendo. Así que vayámonos adentrando.
Ahí pueden ver mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí, gracias. Vale. ¿Cómo piensan ustedes que se relaciona el trabajo de Erickson con la terapia centrada en soluciones? Imagínense que tienen a estos eruditos de Perú y les dicen, no, Erickson, híjole, él nada que influyó en el enfoque. Y ustedes dicen, ¿cómo de que no? Sí, tiene influencia. ¿Qué estarían diciendo? ¿Cómo Pues piensan desde que las el trabajo tareas, sus intervenciones, todo, o sea, él veía lo que los demás no veían y de repente profundizaba sobre esas cosas. Y cuando incluso le fallaba la hipótesis, ocupaba una nueva hipótesis y volvía a reajustar. Creo que en determinado momento incluso yo diría que él fue la materia prima para esa base, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más imaginan? Yo, bueno, sé que a Erickson se le conocía como el primer terapeuta estratégico, ¿no? Aunque bueno, en este caso la terapia breve centrada en soluciones tal vez no es necesariamente estratégica o no sé, no tiene ese apellido, pero sí en lo que puedo conocer del trabajo de Erickson, justamente la posibilidad de, o sea, Erickson no se centraba en la queja del paciente, no se centraba en lo que las personas que le consultaban traían como queja o como síntomas y no se enganchaba en eso, sino que veía justamente hacia la solución, cómo podía intervenir de una manera que la persona, a través de, por una parte del lenguaje hipnótico, pero también a través de conocer su contexto, de conocer lo que le estaba pasando, con qué personas se relacionaban, entonces creaba estrategias que podían sacar a las personas de su, o más bien que puede ayudarles a las personas a salir del problema. Me parece muy, como decirlo, como simbólico, por ejemplo, lo que se conoce como este relato de las violetas africanas, ¿no? Donde ayuda a una mujer a salir de la depresión a partir de regalar violetas africanas a sus conocidos. Entonces ahí uno diría, bueno, ¿y ¿de dónde, verdad? ¿De dónde sale esa idea? Pues justamente, ¿no? Me parece. Y bueno, no sé, en el relato no se conoce mucho de que haya sido el tiempo, digamos, en el que salió esta persona, pero también se puede ver que fue un periodo breve, si es que la brevedad es lo que distingue a este enfoque. También pensar en que una mujer salga de la depresión, de una depresión tan fuerte como la que tiene esta persona en este periodo de tiempo, pues es muy breve en relación con otros enfoques, ¿no? Muy bien. Yo diría que si Erickson no hubiera nacido, yo diría, el MRI no sería... ¿Acaso existiría algo? No existiría nada de esto. Sí. Yo creo que esa es la principal razón. Hay un chismecito, tal vez se lo sepan, tal vez no. Se los vamos a compartir. No sé quién nos había dicho que le encantaba el chisme, pero fíjense. Pues aquí es de bueno, ya todos conocen la plataforma, eso en caso de que no lo conocieran. Eso está interesante. En una conferencia, una vez le preguntaron a Steve, oye, ¿y cómo fue que se te ocurrió crear la terapia centrada en soluciones? ¿Cómo fue que llegaste a Erickson? ¿Cómo fue que hay esta relación? ¿No? Y entonces Steve dice, fíjense, les voy a contar la anécdota. Y decía, una vez estaba en una biblioteca esperando a alguien. Esa persona llegó tarde. Y como ya llevaba mucho tiempo antes de que llegara esta persona, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces él dijo, bueno, pues tengo la biblioteca cerca, me voy a meter a leer un libro. Y narra Steve que el primer libro que agarró fue el de terapia no convencional de Jay Haley. Han de saber, como dato cultural, que Steve era una persona obsesionada con el lenguaje, con los patrones lingüísticos, con las conversaciones, de ahí que ese sea un eje guía de la terapia centrada en soluciones. Y entonces empezó a leer los casos de Erickson, que también un dato importante, creo que es el terapeuta que más casos tiene descritos en toda la vida que llevamos, ¿no? Y entonces él empezó a leer el libro y dijo, caray, ¿cómo que resuelve de esta manera? ¿Cómo hizo para generar estos cambios en la persona?
se obsesionó tanto con los casos que dijo, voy a seguir leyendo más bibliografía de él. Y él, obsesivo con los patrones lingüísticos, se dio cuenta de que no hay patrones. Como era una persona tan testaruda, tan arrogante, ¿no? Decía, no, a ver, no, aquí no puede haber una lógica, no tiene que haber una lógica. Entonces hizo una investigación. Creó 4 bonches o 4 pilas, en donde las primeras 3 pilas, revisando todos los casos de Erickson, encontró unas similitudes, unos patrones lingüísticos. Pero la 4ª fila era todos los casos que no encontraba algo. Una lógica, algo que le pudiera revelar el proceso. Y entonces del 100% de los casos, un 60, un 50% de los casos estaban en la 4ª fila. Él dijo, ay, no puede ser posible esto. ¿Cómo puede ser que el 50 o más de los casos no tengan esta descripción, este patrón? Como era tan obsesivo, dijo, voy a replicar el trabajo de Erickson. Y entonces se centró primero en replicar los primeros 3 grupos. Los empezó a estudiar, empezó a tener las terapias y en teoría hizo lo mismo que hizo Erickson. Al cabo de un tiempo, recuperó todos esos bonches de anotaciones, de registros clínicos y se dio cuenta que del 100% de los casos que él había recopilado, el 50 o un 60% estaban en la 4ª fila, en donde de alguna forma extraña él también empezaba a resolver los casos porque no encontraba como una lógica. Y entonces dijo, ya sé cuál es el truco de Erickson. Ya sé cómo hacer psicoterapia ericksoniana. Claro. Ahí tengo todo, ¿no? Descrito. Pasó tiempo después, sabiendo él con la idea de que ya supo cómo descifrar el trabajo de Erickson, pasó tiempo después y le generó curiosidad, haciendo una limpia en su archivero, sacó otra vez los mismos casos que había descubierto de Erickson y los que él había descrito, y fue ahí cuando se dio cuenta y dijo, pasé tiempo de mi vida pensando que había entendido el trabajo de Erickson y ahora que releo esto no puedo estar más alejado. Nada cercano en realidad. Y entonces cuando le preguntaban cómo surgió la terapia centrada en soluciones, él respondió, bueno, la terapia centrada en soluciones es el resultado de haber entendido mal el trabajo de Erickson. Exactamente. Es una persona que se enfoca bastante en las descripciones, ¿no? En su historia. Él formalmente nunca estudió un diplomado, una maestría en el MRI. Tomó cursos, formaciones sueltas, así como podríamos pensar este módulo, pero nunca concluyó algo formalmente. Y ya en aquellos años, en los años 70, Steve DeShazer también tenía este estilo intrépido. Steve DeShazer, cuando participaba en clínicas para dar terapia, a él siempre lo reprendían y lo reprendían grabando las conversaciones con sus consultantes y le decían, Steve, no puedes estar haciendo esto. Y él pero es que si yo no hago esto, ¿cómo voy a hacer que lo que estoy haciendo está funcionando? Porque las personas salen, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es eso que marca la diferencia? ¿Cuál es esa intervención? ¿Cuáles son esas palabras? Me interesa escuchar y no me voy a dar cuenta si no tengo la grabación. Se lo prohibían y él decía, ok, sí, pero seguía haciendo las suyas por su cuenta, queriendo grabar y entender qué es lo que estaba pasando. Y mientras este sujeto estaba queriendo entender cómo es que ocurría la conversación, en qué momento, qué cosas promovían el cambio, estaba esta otra mujer, Insoo Kimber. ¿Sabían ustedes que Insoo Kimber no es psicóloga? No fue psicóloga. Ella era trabajadora social. Y por ahí, igual de los años 70, ella estaba investigando. Posiciónense, creo que lo decía esta Roxana, posiciónense en los años 70, una mujer que esté interesada en querer saber qué puede hacer por y para las personas.
no coincide. En aquel entonces lo que sus papás de Inso estaban esperando para ella era que se casara, que tuviera unos hijos, que tuviera una vida como lo heteronormativo. Pero esta mujer decía, no, yo quiero saber qué puedo hacer. Y entonces se fue a Palo Alto a tomar una conferencia, pero no nada que ver de soluciones ni nada de esto. De hecho, la conferencia que iba a tomar era sobre querer conocer cómo poder curar el cáncer, cómo poder, pues sí, encontrar la cura para el cáncer. Y en uno de sus ratos libres anduvo caminando y se topó en un lugar una conferencia. Estaba hablando un sujeto que yo creo que ustedes ya conocen. En aquel entonces estaba John Wickland dando una ponencia. Y mientras estaba dando esta ponencia, esta Inso entró y se empezó a empapar de todas estas ideas de MRI y dijo, qué interesante. E Inso, en cuanto terminó la conferencia, cuenta la leyenda que John Wickland se retiró del espacio ya cuando iba a abordar su taxi. Adivinen quién ya estaba trepada en el taxi diciéndole, súbete que quiero saber más de esto. Quiero saber, quiero aprender todo lo que estás diciendo. No tengo idea, quiero saber más de esto. Y John Wickland en ese momento le dijo, ¿te gusta todo lo que he estado hablando? Pues no soy la persona correcta. Vete allá y pregunta por el buen Steve DeShazer. Todos ya lo ubicaban. Y entonces Inso Kimber viaja y se da cuenta de lo que está haciendo Steve DeShazer, de querer entender, desmenuzar las conversaciones y querer saber qué es lo que marca la diferencia. Y entonces a este Steve le encantaba analizar los patrones y le gustaba, era fanático justamente de estar haciendo preguntas extrañas, porque le encantaba ver las respuestas de las personas, las gesticulaciones, toda la fenomenología, y ahí lo veían en su grabadora, hasta que llegó un momento donde lo corrieron. Le dijeron, tú ya no puedes estar aquí, ya vete, porque te dijimos 1, 2, 3 veces y sigues haciendo lo mismo. En ese entonces se cruza con Inso, empiezan a intercambiar ideas, y dicen, ¿por qué no creamos un Mental Research Institute? Vamos a copiarlo. Aquí mismo. Tal cual. Steve dijo, bueno, es que aquí ya son 5 cabezas, ¿no? Estaba Don Jackson, Big Fish, Wickland, todos ellos en el grupo, y dice, no, o sea, una cabeza más, pues, algo sobrando. Entonces ellos se fueron a Milwaukee a crear un MRI allá. O eso era el interés, ese era el objetivo, dicen por ahí. Pero en realidad cuando ellos ya estaban haciendo estaban ya haciendo investigación, estaban interviniendo y ellos segurísimos que estaban replicando MRI, en ese entonces llega John Wickland y ellos bien orgullosos dicen, mira, estoy haciendo una réplica de lo que hemos aprendido allá, y John Wickland dice, no, para nada, que estás haciendo MRI. De hecho, estás haciendo algo contrario. ¿Quién sabe qué estás haciendo, pero no es MRI? Dice, tú te estás enfocando en las soluciones, pero para nada haces lo que nosotros hacemos. Esto que haces, no sé cómo ponerle. Y entonces justo es cuando ellos analizan y dicen, bueno, si los del MRI se enfocan en el problema y John Wickland nos dijo que nos enfocamos en la solución, ¿por qué no le ponemos terapia breve centrada en la solución? Y justo es por eso que le ponen así. No por la cuestión del tiempo, sino en honor a dónde surgieron ellos, de dónde surgen todas estas ideas. Por eso es que le ponen breve, terapia breve centrada en solución. Nos enfocamos en la solución. Ya después se arrepintieron de haberle puesto así, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno, lo hecho está. Entonces. En ese entonces, estos sujetos, había un grupo en Milwaukee caracterizado y conformado por Jim Derks, que fue uno de los que también le dijo a Steve, oye, esto que estás haciendo, esto que estamos aquí replicando para nada se parece a MRI. Y él tenía una particularidad. Él eso lo describían ellos. La verdad, yo no he leído de Jim Derks, pero es algo que describen sus compañeros, de que era una persona habilidosa para las metáforas. Tenía siempre una metáfora para responder cada comentario. Y digo, órale, ¿no? Interesante. Elan Nunnally, Eva Lipchick y Lacan fueron a una conferencia. En aquellos entonces, en los años 70, se encuentran con un ponente llamado Dom Norum. Él proponía que las familias ya venían con una solución. No había nosotros terapeutas que decirle, vete por este camino, vete por allá, no. Lo único que teníamos que hacer como terapeutas era indagar qué era lo que ya venían haciendo bien, lo que ahora conocemos como excepciones.
En aquel entonces le aventaron hasta tomatazos a Dom Norum y le dijeron, no, ¿cómo te atreves a plantear esto, hijo? No, 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 no. Hoy en la actualidad es algo creíble, pero en aquel entonces no. El grupo de Inso y de Steve dicen, esto es interesante. Que la familia ya trae la solución. ¿No le suena eso como algo llamado cambio pretratamiento? Eso tiene que ver. Pero Norum ya lo habían enunciado con anterioridad. Steve DeShazer e Inso Kimber no fueron los primeros en acuñar este término. De hecho, Steve DeShazer, como dato curioso, es que decían, si quieres aprender a hacer terapia breve centrada en soluciones, no me veas a mí, no me veas a mí, mírala a ella, mira a Inso. Steve siempre reconoció que la que hacía la magia desde este enfoque era Inso Kimber, pero posiciones en los años 70, insisto, no es de Oquis la historia y lo que mencionaba esta Roxana. ¿Saben cuántos libros de Inso Kimber hay traducidos al español? No hay. Uno solo, y es el trabajo con el alcohol. Si no lo tienen, también se lo podemos compartir dentro del material. Solo uno. Trabajo con el alcohol, y de ahí en fuera hay material y mucho contenido sobre Steve DeShazer de terapia breve centrada en soluciones, pero Inso también escribió, pero no hay traducciones. Posteriormente, Eva Lipchick también hace aportaciones a este enfoque, pero más adelante se separa esta Eve Lipchick porque considera que las emociones es algo que no se están tomando en cuenta. Cuando en realidad, bueno, yo discrepo de esta postura porque pues, están implicadas en todo lo que estás haciendo, en cada pregunta. También esta Eve Lipchick tiene un libro argumentando o haciendo su propuesta, enriqueciendo este enfoque. Y entonces, si se pueden dar cuenta, la complejidad de la terapia centrada en soluciones radica en que a ellos no les importa estar restando, sino sumando. Si ustedes se quieren formar y especializarse en la terapia centrada en soluciones, no van a encontrar un instituto que sea, yo solamente avalo y nadie más. Porque la propuesta inicial del grupo es suma, suma, suma. Hay que cambiar este chip, hay que descubrir cosas, y esa es la propuesta que siguen Marbella, el Elliot Coney, y el grupo de Inglaterra, que es uno de los más renombrados. Invitan esto. No crean y no tienen como un grupo o una escuela particular, porque va en contra de las ideas del equipo inicial. El equipo inicial quería fomentar esta creatividad, quería descubrir nuevas alternativas para la terapia. Y no quería protocolizar la forma de hacer la terapia. Por eso lo más complejo de lo que le resulta a algunas personas es la estructura de la terapia centrada en soluciones. Como tal, no hay una estructura. Y eso es lo que a veces dificulta entender el trabajo. Por supuesto que hay mapas que describe tanto Steve como Marbella como otros autores en sus libros, pero no es algo rígido que así tenga que ser. Es una propuesta. Meramente. Entonces, ¿se dan cuenta cómo ya tiene aquí los tintes ericksonianos? ¿No se recuerda? Cortar la terapia a la medida de cada persona. Por ahí no les suena. Cortar la medida. Porque todo lo que les proponemos aquí y lo que proponen los diferentes autores que hablan desde la terapia centrada en soluciones son solamente propuestas que son como prendas unitalla, unisex, que puedes utilizarlas en cualquier contexto y va a tener efecto. Claro, la técnica funciona a pesar del terapeuta, pero se vuelve más rico y más exquisito para la persona que cortes esa prenda a la medida de sus hombros, de su cintura, de su cadera, a ver, al tamaño, a su complexión. Entonces, no hay una pregunta mágica y especial que sea como para todos y que tenga el mismo impacto, sino la mejor pregunta es la que va surgiendo en la misma conversación que van a estar teniendo. Y entonces, fíjense, aquí tenemos una bonita imagen. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en una cámara de Gesell? Tanto adentro como del otro lado. ¿No han tenido la oportunidad de estar ahí adentro? ¿Sí? ¿No? Híjoles, se siente interesante. ¿Qué pasaría si les decimos que gracias al equipo de Milwaukee es que las cámaras de Gesell se empezaron a introducir como una forma de dar terapia? Tenías el equipo terapéutico
y estaban el terapeuta paciente adentro, del otro lado. Ujú, Esto fue una aportación que hizo el equipo de Milwaukee. ujú. Cuando se fueron a Milwaukee, empezaron a adaptar la sala de la casa de Steve y de Enzo y pusieron un cristal gigante. Para dividir, Ujú. simplemente. De tal forma que el equipo y todos podían estar observando qué era lo que preguntaba el terapeuta, cómo respondía el cliente y empezaban a hacer anotaciones. Ujú. Posteriormente empezaron a usar esto como una forma de hacer una intervención. No sé si ustedes llegaron a conocer el trabajo inicial de la terapia centrada en soluciones, pero de 1 hora, hora y media, se hacía un corte entre sesión. Ujú. El terapeuta salía y se reunía con el equipo terapéutico. El equipo terapéutico daba sus ideas, las Las preguntas, observaciones que había dado observaciones, cuenta de. y el terapeuta regresaba y hacía una devolución. Pues esta fue una aportación Ujú. de la TBCS. Que con el Ujú. paso del tiempo esto es algo que algunos terapeutas han mantenido, el hacer este corte para poder hacer el resumen de todo lo que han tocado, de todos los puntos, de todas las fortalezas y regresar con un mensaje final y sugerir una dinámica. Pero ya desde la versión 2.0 ya no hay una sugerencia de una dinámica, ya no se proponen tareas, porque la persona misma en la conversación está proponiendo cuáles van a ser esas acciones que pueden ser o que pueden marcar la diferencia. Ujú. Entonces, hay quienes siguen respetándolo y se salen y se encuentran con un equipo terapéutico, hay quienes se salen del consultorio y no tienen este equipo, pero hacen esta revisión de todo lo que han estado hablando en sesión con el consultante para regresar y dar el mensaje. Hay quienes no hacen la pausa y simplemente dicen, ya faltan 15 minutos para la hora, y entonces empiezan a, recapitular todo lo que han estado diciendo para hacer el cierre. Esto tiene que ver simplemente en cuanto al estilo terapéutico, qué es lo que mejor fluye contigo, ¿vale? Por otro lado, tenemos que pensar que estas ideas de Steve DeShazer no vinieron de la nada, sino se nutrieron de diferentes fuentes, principalmente de 3. Acá. Una de ustedes ya lo saben. Una de ustedes creo Ya que lo ya la saben, ya conoce. intuyen. Quiero pensar. Exactamente. Retoman ideas tanto de Bateson como de Erickson como del MRI. Principalmente de Bateson toman esto de la teoría general de los sistemas, que se refiere justo a cómo es que cada uno de los elementos que conforman un sistema interactúan entre sí. Dicho de otra forma, todo está relacionado con todo. Todo lo que hacemos está relacionado. No hay hechos aislados. Todo está en constante interacción. Y eso lo sabe bastante bien el equipo de Milwaukee y lo retoman como un eje principal para sustentar su trabajo. Si yo llego y lanzo preguntas centradas en el problema, voy a tener más problemas. Si yo lanzo preguntas centradas en la solución, voy a tener soluciones. Este feedback también está, por supuesto, en la cibernética, ¿no? Y de Milton Erickson retoman el principio naturalista. No sé si ya vieron los principios y conocen los principios, pero este es uno de los más resonados que nos encanta estar mencionando. Todas las personas tienen dentro de sí los recursos necesarios. Recursos necesarios para cambiar, transformar, salir adelante. Y nuestra Póngale función, línea ahí, ¿no? Y nuestra función como terapeuta es simplemente acceder a esos recursos y que salgan a flote, que empiecen a surgir, que los utilice la persona. Y por último tenemos el MRI, que menciona que el problema es el intento de solución. Bueno, creo que el módulo pasado que tuvieron fue sobre MRI y descubrieron esto de las redundancias pragmáticas, la configuración del problema, como lo que estamos haciendo con el afán de solucionar termina resultando como el problema que mantiene el problema. Entonces, son ideas que van recapitulando y que van nutriendo el trabajo de Steve DeShazer y de Enzo Kimber, pero también hay diferencias que empiezan a marcar Steve DeShazer a su vez a las siguientes generaciones. Por ejemplo, ustedes saben que la terapia centrada en soluciones es un modelo puente entre las viejas escuelas y las nuevas, las modernas o posmodernas, que podría ser la colaborativa, la reflexiva. Narrativa, la narrativa centrada en soluciones. Eso es lo padre de este enfoque, que él intentó, bueno, este grupo intentó plantear nuevas ideas y al tener esta efectividad, muchos empezaban ahora a estudiar la terapia centrada en soluciones y de ahí se derivaron nuevas vertientes, la narrativa,
la colaborativa, el grupo reflexivo, Ujú. y entonces ya no empiezan a tener una necesidad por querer saber del problema. La terapia centrada en soluciones es ese puente a las terapias posmodernas. Digamos que las modernas sí tomaban en cuenta el síntoma, el problema, ¿no? La terapia estratégica, la terapia de resolución de problemas, inclusive, ay, se me fue, es que había otro modelo, pero se me fue. Ujú. Pero ellas integraban, tomaban en cuenta el problema. Soluciones dice, sí lo retomo, pero vamos a proyectarlo la solución. Y los posmodernos dicen, ¿para qué tenemos en cuenta el problema? Podemos irnos de lleno a la solución, que es lo que esperas que ocurra como resultado de la sesión. Ujú. Y desde ahí empezamos a construir conversaciones que crean soluciones. ¿Ubican a Michael White? ¿No? ¿Alguien lo conoce? ¿Ha escuchado su nombre? Sí, Ok. ¿Qué hace Michael White? ¿Desde qué enfoque trabaja? es el que junto con David Epson desarrolló la terapia narrativa. Exactamente. ¿Y qué pasaría con ustedes si les digo que Steve DeShazer también influyó en Michael White? Porque Steve DeShazer ya empezaba a hablar de la patologización, de cambiar el foco del déficit a los recursos. Y entonces por ahí surge una de las técnicas que, madre mía, los narrativos me matarían si me escuchan decir que solo es una técnica, la externalización del problema. Ujú. Empezamos a decir la persona es la persona y el problema es otra cosa. Ujú. Así que, ¿en qué te vas a estar enfocando? Cuando nosotros solemos dar esta formación en diferentes institutos, nos suelen decir, oye, pero ¿qué problemas se pueden trabajar con este enfoque? Ajá. ¿Qué problemas se pueden resolver? ¿Cuáles son las limitantes? ¿Y ustedes qué respuesta se les ocurre dar a esa pregunta, a ese interrogante, los que ya conocen este modelo? Ninguno. Ningún problema se puede resolver. Ujú. ¿Por qué? Porque el problema no es el problema. El tema es la solución. O como dice aquí, el intento de solución. Bueno, Ujú. eso creo. Caliente, caliente, caliente. Voy a complementar. No trabajamos con problemas, ni siquiera con las soluciones. ¿Saben con quién trabajamos? Con las Una personas. persona. Con la Exacto. persona. Exactamente. Vamos más allá del problema o más allá de la solución. Es la persona en sí misma la que nos está interesando. Ujú. Y en cuanto a las limitantes, ¿saben cuáles son las limitantes que podríamos encontrar en este enfoque? ¿Cuáles se les ocurre que podrían ser esos arrocitos quemados? Las del terapeuta nada más. Así es, así es. La limitante no tiene que ver con el consultante ni con la dificultad que lo trae a consulta, sino con el reto del terapeuta por adaptarse y acoplarse a hablar el mismo lenguaje que la persona. Vamos a estar lenguajeando todo el tiempo. Ujú. Por eso tienen que ser muy meticulosos, aquellos que les encanta ser observadores, analíticos, que tienen como esa habilidad potente, tienen que ser muy meticulosos en la forma en la que se expresan, Ujú. porque una palabra lo puede cambiar todo. Marca una diferencia. Una palabra puede hacer que nos enfoquemos en la problemática y dejemos a la persona de lado. La intención es que con la terapia centrada en soluciones, por medio de la conversación, hagamos protagonista a la persona y dejemos el problema de lado. Ujú. Siempre viendo a la persona primero. Que estas son ideas que John Wickland empezó a influir en Steve DeShazer y se ve reflejada en el trabajo. Son 3 principales ideas las que inyecta. Hay que mantenerlo simple. La terapia es simple. ¿Esto no le suena un principio? Un principio por ahí. Algo que hablaba de una navaja, ¿de qué? De Ockham, ¿cómo Ockham, ¿no? era? Principio de parsinomia, no ¿Conocen sé. el principio de parsimonia? ¿No? ¿Qué han estado haciendo en el diploma? Ay, no es cierto. Creo que sí tiene ese nombre, pero por ese nombre no. Es llamado ya sea por la navaja de Ockham o el principio de parsimonia, que quiere decir lo más simple siempre es lo mejor.
no te estés quebrando la cabeza, no vamos a reinventar la rueda. Ya existe la rueda, así que ¿para qué nos vamos a quebrar la cabeza pensando en cómo vamos a inventar una rueda? Ya existe. Así que no tenemos que profundizar con el consultante, ir a los traumas, a la infancia, no necesitamos eso. De hecho, la solución poco o nada tiene que ver con el problema que trae la persona a terapia. Cuando la persona empieza a hablar sobre ese futuro deseado, no enuncia el problema, sino empieza a anunciar la ausencia de ese problema, y a veces es cosas como quiero mejorar mi relación de pareja. Ok, y ese mejorar la relación de parejas se refiere a que haya más besos y más abrazos, más contacto físico. Y lo que me traía a consulta tenía que ver con el tema de infidelidad. Entonces es, ok, besos, abrazos, ¿qué tiene que ver con infidelidad? ¿Cómo vamos a estar superando? Y es un reto para el terapeuta mantenerlo simple. No necesitamos profundizar, y esa es una de las críticas que algunos otros enfoques le hacen a este modelo. Es que es muy superfluo. Y sí, no necesitamos meternos a profundidad para poder apoyar y para poder ayudar a resolver. Generar un gran cambio. De hecho, la mayor dificultad que yo encontré al aprender este modelo tiene que ver con hacer siempre las cosas, es decir, ir lento. Es algo que van a encontrar si se siguen formando con otros personajes, ¿no? De este enfoque en particular, les van a hacer mucho hincapié en que tienen que desarrollar esa habilidad de ir lento, ir lento. Cuando yo empecé a aprender este enfoque, soluciones rápido. ¿Qué necesito? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ¡pum! Vámonos. ¿No? Vámonos. Cuando ya aplicaba esto en terapia, de una sesión a otra ya tenían resuelto el problema, pero a la siguiente había una recaída y de ahí se complicaba la situación. Yo no entendía el por qué hasta que una vez me dijeron es que tienes que ir lento. Y yo digo, bueno, ¿a qué se refieres con ir lento? ¿Conocen el efecto bola de nieve? ¿Que si conocemos qué, perdón? El efecto bola de nieve. Ah, sí. Esa es la lógica. En terapia centrada en soluciones, cuando le agarramos el hilo, a veces por medio de las preguntas queremos o impulsamos a la persona que corra. Pero lo importante no es que corra, sino es que dé un paso simplemente. Y a veces la actitud del terapeuta, por medio de las intervenciones que vamos haciendo, incitamos a que la persona corra, a que vaya una marcha diferente, que no está mal, pero todo va a su tiempo, a su ritmo del cliente. Y es importante ir lento. Siempre piensen en desmenuzar, en fragmentar, una de las estrategias ericksonianas, ¿no? Fragmentar a lo más mínimo una solución. No el problema, la solución. Y otro de los puntos que convergen, tanto el MRI como soluciones, tiene que ver con establecer objetivos claros, hacia dónde es que estamos yendo. Entonces, esto de los objetivos es algo que es 50% de la chamba de la terapia centrada en soluciones. El éxito de la terapia breve centrada en soluciones se centra en que ustedes tengan claridad de hacia dónde vamos. Porque si no sabemos cuál es el blanco, no vamos a saber si ya le estamos dando al blanco, o estamos cerca o estamos lejos. Necesitamos saber específicamente hacia dónde es que vamos avanzando, y que nosotros en cada pregunta que estemos haciendo, ofreciéndole a la persona, ofrezcamos este realce, volver a la persona protagonista, a la persona de lo que está ocurriendo, no al terapeuta, no al problema, no nada no nada que no sea la persona. De hecho, Steve DeShazer decía, tienes que preguntarle a las personas cuáles son sus mayores logros, cuáles son sus éxitos, cuáles son sus aciertos. Porque si tú no le preguntas a la persona qué es lo que hace tremendamente bien, adivinen qué, no se los va a decir. Porque imagínense, una persona tiene la idea introyectada de que el psicólogo es venir y hablar del problema, sacar los demonios, abrir la caja de Pandora, y entonces ustedes en la conversación preguntan por el problema, pues van a tener más problema. Pero si ustedes no se encargan de preguntar por los logros, qué es lo que ya va bien, la persona no se los va a decir. Así que tienen que explorar. Lo que creo, si no mal me recuerdo, Jeffrey Say propone, ¿qué es lo que más valora la persona? Pero centrada en soluciones es preguntar cuáles son esos logros que ha tenido la persona. ¿Por qué creen que exploramos los logros, los aciertos, lo que hace bien la persona? ¿Cómo por qué? ¿Cómo para qué? Para saber qué piensa la persona de sí misma. En parte. ¿Para qué más?
Para que reconozca sus recursos. Ah, exactamente, porque detrás de esas cosas, de esos aciertos, de esos logros, me habla de recursos, talentos, habilidades, cualidades que la persona tiene. Ujú. Entonces es tu chamba estar con la lupa, observando a detalle. A ver, ¿no? Me dice que es buenísima vendiendo. Ok, ¿qué se necesita para que una persona sea buenísima vendiendo? ¿Cómo le hace? Ujú. Nos interesa el proceso, cómo hace la persona lo que está haciendo, porque eso nos va a reflejar los recursos que tiene. Es decir, nosotros no le vamos a dar nada nuevo a la persona que no tenga. Es tomar lo que ya tiene y que está marchando de la forma en la que desea en otras áreas y llevárnoslo a ese objetivo o esa meta que tiene aquí en terapia. No sé si me doy a entender. Que busque los recursos que ya tiene. Ujú. ¿En Es dónde, decir, ¿mande? en dónde tiene sus recursos? Eso es lo que tú tienes que explorar al preguntarle cuáles son los logros, los aciertos, las victorias que ha tenido. Ujú. ¿Qué es bueno haciendo? Es decir, desde que la persona te dice, yo me dedico a dar terapia, es importante que tú ya tengas la ardilla trabajando preguntándote, ¿qué se necesita para ser terapeuta? Ujú. O, por ejemplo, que te diga, ¿sabes qué? Yo trabajo en una gerencia y en esa gerencia tengo a cargo 5 personas. Ok, ¿qué te dice eso de la persona? ¿Qué te dice que tenga 5 personas a su cargo? ¿Qué te dice que le quieran dar un ascenso? ¿Qué te dice eso de ella? ¿Qué es buena haciendo qué? Ujú. Administrando 5 gentes. Exactamente. Entonces, la administración es un punto fuerte de esta persona. Así que la administración no la vamos a llevar a la situación que le está trayendo a la persona a terapia. ¿De qué manera la administración le puede servir para solucionar acá? Vamos a sacar la mayor cantidad de recursos, fortalezas, cualidades, habilidades que tenga la persona, porque no sabemos cuál de todas esas cosas que ya está teniendo va a ser la que va a marcar la diferencia. Ujú. Va a ser la que termine de armar el rompecabezas. Y otro punto y otro principio es la utilización. Ujú. Extraemos los recursos y los utilizamos por medio de las preguntas, de las conversaciones, envolvemos la conversación para que la persona crea y piense, ¿no? Que es ella la que está descubriendo. Nosotros tratamos de inferir lo menos posible, por eso las preguntas son muy importantes. Ujú. No llegamos y le decimos, oye, ¿por qué no usas esta habilidad que tienes como buen administrador, como jefe, esa capacidad de liderazgo para que la apliques acá? No, no llegamos, al menos no desde esta postura y Ujú. sugerimos, no. Llegamos y planteamos posibilidades. La persona es quien descubre, quien concluye, quien llega a ese puerto. Ujú. Ujú. Hay una diferencia entre ser solucionistas y terapeutas centrados en soluciones. Ujú. El solucionista te va a dar la respuesta y te va a decir, tienes que hacer esto. Ujú. Y el terapeuta va a encargarse de hacer preguntas que te lleven a ti a concluir lo que tú tienes que hacer. La solución no va a salir de mi boca, va a salir de la tuya. Tú vas a promover hacia dónde es que vamos. De hecho, nosotros tenemos aquí una metáfora para aquellas personas que les gusta esto de las metáforas. Nos gusta ver la terapia centrada en soluciones como si fuésemos taxistas. ¿En qué se parece la terapia centrada en soluciones al ser taxistas? La persona nos indica a dónde quiere llegar y nosotros Exactamente. conducimos. Exactamente. La persona todo el tiempo está dirigiendo. ¿Se imaginan subirse a un taxi y que de pronto la persona diga, sí, ya sé? No, el taxista diga, ya sé dónde quiero, sí, yo te llevo. Me asustaría, me paniquearía caray, ¿no? No nos conocemos, como que sí, yo ya sé qué es lo que te trae por acá. Uh-huh. Entonces, para poder llevar a la persona a ese buen puerto, necesitamos pensar qué preguntas nos resultarían útiles para llevar a la persona a ese puerto. Uh-huh. ¿Qué necesitarías saber de esa persona para poder cumplir tu función? ¿Como taxista? Uh-huh. Como taxista. Uh-huh. Por un momento. Pues de la persona, nada. Lo único que necesito saber es a dónde quiere ir. Hacia dónde vamos. Uh-huh. Incluso una de las preguntas que se me ocurre que podríamos hacerles es, ¿tienes una ruta ya establecida o no? Uh-huh.
Porque hay personas que ya vienen con el atajo de, ay, no sigas la aplicación, yo te voy a andar guiando por dónde es que vamos. ¿Tiene la persona certeza hacia dónde es que vamos o tiene alguna idea? ¿Cómo se imagina este espacio? ¿Qué referencias te dieron? Porque ¿cuántas veces no nos hemos subido a un taxi sabiendo que vamos a ir a un lugar, pero no tenemos exactamente, nunca antes habíamos ido? Entonces, como nunca antes habíamos ido, decimos, pues no sé, me dijeron que estaba como cerca un palacio y me dijeron que había esto otro ahí cercano. Entonces buscamos esas referencias. ¿Cómo es que la persona está imaginando ese futuro deseado en su vida? Mauricio. Bien. Gracias. ¿A dónde dice que quiere ir? No a dónde quiero ir, sino a dónde digo, y más adelante, a dónde expresa, tal vez. Yo estoy tratando de deducir, porque yo soy de los que dice una cosa pensando ocultar otra que no quiero decir, por poner un ejemplo, ¿no? Ok. ¿A dónde dice? Exacto, y aquí radica una gran diferencia. Por ejemplo, en la psicoterapia ericksoniana tomamos en cuenta, ¿no? Está bien padre el título de concierto para 4 cerebros, porque involucramos justamente, ¿no? El cerebro del consultante y el de nosotros, como terapeutas, pero desde soluciones, soluciones es solamente el cerebro de la persona. ¿Qué es lo que quiere? ¿Hacia dónde va? Ella nos dice, la persona lo sabe todo, nosotros no tenemos que dar una mínima guía. Porque la persona sabe. Entonces aquí importa más lo que quiere la persona, hacia dónde va, si quiere dar 3 pasos y con eso es suficiente, está bien, no importa, porque es la persona la que mejor se conoce a sí misma y vas a ver el impacto, al menos no conscientemente, pero inconscientemente sabe qué es lo que tiene que hacer. Dice Steve Shazer, lo único que sabemos de las personas es que no sabemos nada. No sabemos nada de ellas. No sabemos qué quieren, cuáles son sus anhelos, qué ya no quieren. No sabemos nada. Si acaso solo su nombre para cuando agendan consulta. Pero no sabemos nada de ellos. Entonces, punto importante es ocupar el rol de terapeuta inexperto. Es decir, no sabemos nada de la persona y cuando la persona me dice, ¿sabes qué, Jessica? Me doy cuenta de que el alcohol es un problema en mi vida. Jessica tiene de 2 sopas. Bueno, en este momento se me ocurren 2. Una que diga, ok, yo te voy a apoyar para que dejes el alcohol y ya no es un problema y afirmar que lo que yo quiero es dejar el alcohol. O bien preguntarme, bueno, ¿y qué estás deseando? ¿Cómo puedo apoyarte? ¿Qué deseas hacer de diferente con eso? ¿Qué esperas que ocurra como resultado de esta conversación? ¿Qué esperas que ocurra como resultado de la terapia en torno a este tema que me comentas del alcohol? Sobre todo porque la solución no está relacionada con el problema. Y ese es uno de los principios. Y entonces la persona te puede decir, pues lo que espero es que pueda convivir más tiempo con mi familia. Y el alcohol y la familia ya, no tienen una relación, no tienen una correlación lógica, pero para la persona eso es la meta, el querer estar bien con su familia. Entonces nos vamos a ir a trabajar sobre el estar bien con la familia. No voy a presuponer que la persona quiere quitar el alcohol. Y también valdría la pena escarbar, porque cuando ustedes van a la tienda y piden, no lo sé, me da un refresco, díganme si el de la tienda dice, sí, claro, agarra cualquiera y se los da y ustedes pagan y se van felices a su casa. ¿Funciona así? ¿Cómo funciona? Pero tienes que decir qué refresco quieres. Exactamente. Vamos a desglosar. Vamos a ir a los detalles. Ya me dijiste refresco. De litro, de medio litro, ¿no? Exacto. De qué marca, tiempo. de qué tamaño, el light, cero, ¿no? Cosas de este estilo. Vámonos a los detalles. Y lo mismo pasa acá. Cuando la persona dice, fíjate que lo que quiero es mejorar o aumentar el tiempo de convivencia con mi familia. Ok, ¿cómo se come eso? ¿A qué te refieres con eso? No voy a presuponer claro, entonces si tú todos los días a la hora de la comida llegas y te sientas y comes en conjunto con tu familia y le platicas de tu día, entonces estaremos logrando el objetivo, ¿no? Entonces es importante saber a qué se refiere la persona con lo que nos está diciendo. Quiero más tranquilidad, ok, ¿qué es eso? Porque yo no voy a trabajar con lo que yo creo que es tranquilidad,
sino trabajamos con lo que la persona considera y cree que es tranquilidad. Trabajamos con sus ideas, con sus conceptos, con lo que ella quiere. Entonces, como no sé yo qué es eso, me encargo de preguntar, investigar. Y si en algún momento, pensando en la metáfora del taxista, si en algún momento la persona dice, sí, quiero ir al centro, y entonces empezamos a manejar y dice, no, ¿sabes qué? Ya me acordé, no es al centro donde quiero ir. Llévame a, no sé, A Coyoacán. a Coyoacán. ¿no? Ajá. El taxista que dice, no, chiquito, no, a ver, espérame, tú me habías dicho que al centro, así que ya te amolaste. ¿Dice eso el taxista? ¿Qué hace el taxista? Lo lleva a Coyoacán. Redirecciona. Porque la persona aquí, ¿quién es la experta? ¿Quién es la persona experta para nosotros? ¿El taxista? Sin consulta. O el usuario, exactamente. La persona que está asistiendo. La persona sabe lo que quiere, sabe lo que no quiere, y es ella la que me va a estar guiando todo el tiempo. Una manera en la que nosotros hemos integrado lo ericksoniano con lo centrado en soluciones es haciendo caso a lo que te está llegando, pero proponiéndolo. No lo afirmas y no lo decretas y no lo trabajas de forma automática, sino si te está llegando como una, caray, como que esto tiene que ver como con autoestima, no sé, estamos hablando de alcohol y te viene la palabra autoestima, entonces de manera genuina lo pones sobre la mesa, oye, fíjate, me brinca que puede ser por acá, ¿te hace sentido esto? Y la persona determina, te dice o sí o te dice no. Si te dice sí, tenemos una forma de proceder. Si te dice que no, procedemos de una manera diferente. Ok, Miguel, ya leía tu mensajito. Pero esto tiene que ver con los supuestos. No me voy a adelantar tanto para no perdérmelos. Caray, ¿eso fue a mí? No sé. Yo no sé. Son como de ellos, ¿no? Exactamente. Entonces, acá. Hay que diferenciar un poco mucho, que en la terapia de soluciones 1.0, los objetivos son importantes. Para la 2.0 no. De hecho, el estar indagando el futuro deseado, el objetivo es presuponer que conocemos el futuro y que va a ser así. Y pensando en esa lógica es que los terapeutas 2.0 no nos centramos en preguntar por el objetivo. De hecho, no es innecesario para poder hacer terapia. Elliot Coney, un terapeuta estadounidense, dice, hay una diferencia entre preguntar por el futuro deseado y preguntar por la diferencia. De hecho, hay un artículo que dice, o es la frase de difference makes the difference, pero ustedes disculparán mi inglés. La diferencia es la diferencia. Cuando preguntamos por la diferencia ocurren cosas, nos llevan a puertos diferentes y eso ya es algo diferente. No deja a la persona en el mismo puerto y con eso es suficiente, dicen los terapeutas de la 2.0. La 1.0 dice, no, si necesitamos el puerto, necesitamos saber en cuánto tiempo, cuáles son los pasos, cómo va a ser. Tiene más metódico el proceso para llegar a ese futuro deseado, pero los de la 2.0 decimos no. Solamente hay que centrarnos en qué es lo que va a marcar la diferencia. Y eso es suficiente. Es con eso con lo que podemos trabajar y lo que necesita la persona. Entonces, estos muchachones que van aquí, el de acá no es Steve, es John Wickland, y la que tenemos acá es Inso Kimber, retoman o tienen pequeñas ideas que diferencian el MRI del grupo de Milwaukee. John Wickland decía, bueno, es que yo voy a describir los intentos de solución con la intención de crear nuevos patrones, de romper ese patrón y tener resultados diferentes. Inso decía, sí, yo también voy a hacer lo mismo, pero después se dio cuenta que no hacía lo mismo, que ella se enfocaba en describir con detalle esos futuros deseados. ¿Qué esperas que ocurra como resultado de esta sesión? ¿Cómo te ves en tu vida una vez que este problema no esté? Empezaba a enfocarse en las descripciones. De hecho, esa es otra sugerencia. Pueden cambiar la terapia centrada en soluciones como terapia centrada en descripciones. ¿En qué nos enfocamos? En obtener descripciones. La persona lo va a hacer todo.
Solamente hay que tener esta descripción, ayudar a tener este pequeño esbozo, este pequeño mapa, y la persona lo hace todo. Y esas son las pequeñas pero sutiles diferencias. Uno se centra en los intentos de solución del problema. y otro, exacto, y otro se enfoca simplemente en el futuro deseado. Así que hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Queremos hacer una pequeña dinámica con ustedes para que vayan teniendo mayor claridad sobre cómo incorporar este enfoque en sus vidas y cómo es de diferente el centrarse en el problema de centrarse en la solución. Así que este es el momento en donde ustedes me dicen quiénes andan activos y quiénes son los que andan ausentes, diré. ¿Quiénes son los que andan en modo observador? Sí, acaba de salir Miguel, dijo que regresaba en breve tiempo, dijo regreso en 15 minutos. Ok. Y tengo una duda, no sé si a ustedes les dan receso o tienen Sí. alguna hora. ¿A qué hora sería eso? A veces a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Cuando tomo el micrófono, cuando yo agarro el micrófono, el receso de ellos es a las 9 de la noche. Dura toda la semana, ¿eh? O sea, es generoso. Sí. Muy generoso. Ese Mauricio es un chillón. Está bien, sí, también. Porque Pero bueno. se me estaba ocurriendo, quizás si Miguel en este momento anda ausente, podríamos aprovechar para tener el descanso y regresamos y entramos directo con dinámica para que pueda participar. ¿Va? Va, sí, podemos hacer cortes también para que el video no sea tan grande y hacer varios videos cortos. Ok. ¿Cuánto tiempo les dan de break? Pues, con toda la queja de Mauricio, 10 minutos. Deja que llore Mauricio, digo, que diga Mauricio. Gracias. 7 días. 7 días. Pero después de las 9 de la noche. No, lo necesario para que regrese Miguel, ¿no? O sea, pienso que podrían ser en el transcurso de toda la clase unos 2 recesos de 10 minutos. Ok. Entonces, ¿Vale? estamos aquí de regreso a las 5:55, tanteando para ver si anda por acá Vale. Mike. ¿Va? Hot cake. Provecho. Excelente. Ay.